Muy bien, dejamos dos ejercicios, o sea, dos tablas de datos simple para que ustedes calcularan e interpretaran la media aritmética, la mediana y la moda en esos dos ejercicios. Ahora voy a pasar, Lucy, ¿qué te iba a decir? No fue sin que el que levanté la mano. Pamela, Ureña, también, sin querer. Bien, voy a pasar a los dos ejercicios. Al primer ejercicio, por favor, alguien que quiera explicarlo. ¿Quién se atreve? Vamos a ver, Pamela. La media aritmética, yo sumé todos los valores, me ¿De qué dio tratan los valores? el primer ejercicio, la variable X representa las estaturas de un grupo de estudiantes. Digo todos los valores. No, no, está bien. Ok. Yo lo sumé, son 8, 511 entre 8, me dio 63.88 pulgadas. Esa es la media aritmética. La media aritmética. La interpretación, que la estatura promedio de los estudiantes es 63.88 pulgadas. Muy bien, continúo. La mediana, como son 8 y es par, yo lo sumé, 130 entre 2, 65 pulgadas. La interpretación... ¿Cómo usted lo no, sumó? no, no, porque como yo me estaba fijando de cuando, ¿cómo le explico? De la fórmula, que cuando es par, se suman los dos valores que están en el medio y Ahora se sí, dividen entre 2. perfecto. Y la interpretación es que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Y la moda, que es la que más se repite, 65 pulgadas igual, y la interpretación es que la estatura más frecuente de los estudiantes es 65 pulgadas. Excelente, muy bien, Pamela. Muy bien, así se Yo lo hace. tengo igual que ella, maestro. Excelente. Miren, a propósito de ella y de que lo tienen igual, cuando están haciendo un ejercicio, sobre todo en la parte de, en todo, pero sobre todo en la interpretación, fíjese bien, porque a veces pasamos las cosas por alto. Ella la hizo bien todas las interpretaciones, pero usted pudo escuchar que ella en ningún momento utilizó la palabra un ni la palabra una, que parece ser que hay estudiantes que no escuchan. Muchos no sacaron mejor calificación en, en el parcial porque las interpretaciones valían 4 puntos y muchos me usaron la palabra y si usted usó la palabra está mala la interpretación. O sea, hay muchos estudiantes que perdieron 4 puntos solamente por usar la palabra Entonces, parece que no entienden porque se lo explico y se lo explico y le digo que la palabra no puede utilizarlas en las interpretaciones, ni ni una. Emiliana, ¿usted quiere el segundo ejercicio? Vamos a ver. Ah, sí. Sí, maestro. Como ya ella hizo la primera interpretación, yo voy a hacer la segunda, a ver cómo la hice. O sea, el segundo cuadro que usted dejó. Ahora sí. Bien. ¿Qué es lo Entonces, primero que se hace en ese segundo ejercicio?
hay que colocarlo de menor a mayor, o sea, porque ese no estaba arreglado, entonces yo lo arreglé de 60, 65, Formar 75. la tabla. Muy bien. Exacto, formar la tabla. Luego que formé la tabla, busqué la media, o sea, igual que la Mediana. compañera. Ajá. Sí. Mire, la media aritmética también se le dice Ujú. simplemente la media, como yo dije, pero no la Ah, ok, confunda sí. con la mediana, ¿eh? La media. No, 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 claro, Ok, la media aritmética. muy bien. Entonces, luego que tomé todas mis variables, o sea, sumé todo el valor y lo dividí entre el número, que era 11, entonces me dio 79.55. Entonces, ¿Qué? la interpretación, ajá, la 59, interpretación, perdón, 59.55, ¿qué? 59.55 puntos, perdón, Puntos. porque ahora sí voy a la interpretación. Entonces, yo tengo que las calificaciones promedio de los estudiantes en la materia es 79.55 puntos. Esa es la media. Entonces, Emiliana, en la mediana, Emiliana, sí, la media aritmética es una sola. Como es una sí, sola, usted no puede decir que las calificaciones promedio. Es una, la calificación promedio. sí, perdón, porque esa no es una S. La calificación promedio, así exacto, como le dije, sabe mal. Entonces, en la mediana, como nada más, como era impar, o sea, no tuve que hacer nada, simplemente tomé el, el 78, o sea, el segundo 78, que es mi número impar, entonces la mediana me dio 78 puntos. Y mi interpretación fue la siguiente, que el 50% de los estudiantes tienen calificación inferiores a 78 puntos y el 50% tienen calificaciones superiores a 78 puntos. En cuanto a la media, a la moda, perdón, como es la que más se repite 75 y 78. O sea que mi moda es 75 y 78 puntos. Entonces, en mi interpretación, yo tengo que las calificaciones más frecuentes de los estudiantes son 75 y 78 puntos. Muy bien, Profe, dígame. a ella no le faltó en la interpretación de la moda decir en una materia. No, no hay problema, Ah, ¿No? ok. Okay. no hay problema. Yo la tengo también igual que ella, Si maestra. usted dice en una materia, también no hay problema. Ok. ¿Ok? Profe, Dígame. profe, Ajá, yo quiero hacer una pregunta. dígame. Yo la tengo igual que ella, que la joven, pero yo quiero hacerle una pregunta respecto a los 78, ¿verdad? Por ejemplo, ella sabe cuál es el 78, yo también, pero ¿cómo usted sabe cuál fue el 78 que elegimos? O sea, ¿qué nosotros le ponemos en ese caso para que usted sepa cuál nosotros elegimos? No, ninguno, el que está en el medio. Profe, por ejemplo, mire, por Yo lo ejemplo, entiendo. eh, ok. El que está Entonces, en el si no se le medio. pone ya como que no se la pone bien. Claro, porque está en el medio. Es 78 que da. Yo le hice como un círculo, yo le Está puse, Ah, ok, bien, pero no hay esa es la todos problema. estamos pregunta que yo claros Usted de le hago quiere, para dónde está. cómo él va a ver cuál cogimos de los dos, porque hay dos. no. Si Es que como usted quiere se dijo va a dar 70, cuenta porque que él exacto, el que está sabe en el dónde medio. es que está. Prenda la cámara, Evelyn. Miren, cuando vayan a hablar, traten de prender la cámara porque después, cuando pongan el video, lo que sale es la cosita haciendo así, la imagen. Entonces, cuando ponen la cámara, sale la persona hablando, ¿no? Se ve más personalizado. Ivana, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene más internet hoy que sale y entra y sale. Estoy viendo nada más que me cambia de cosita y lo pone en un sitio y sale y entra. Sí, el internet me Mal. saca y vuelve y me entra, no sé lo que pasa, lo reinicié a ver como quiera. Pues yo la veo en dos sitios.
Seguro, al yo entrar, que me seguro se pone 2 veces. Ah, está 2 veces. Yo la veo 2 veces. O estoy rico o la veo 2 veces. Bien. Ah, pues por eso es que entra y sale. Ahora se fue una, pero quedó otra. Ok. Entonces, ya ustedes ven. Miren, hoy también van a quedar 2 ejercicios pendientes de la clase de hoy. Hoy vamos a ver las medidas de tendencia central en datos agrupados. Y como les dije la semana pasada, lo único que dejé en la plataforma fue prácticamente teorías y el mismo cuadro que se repite 3 veces para verla por separado cada una, para que usted vea que una no tiene que ver con la otra, no depende una de la otra, pero todo se calcula igual como se hizo ahora en la misma tabla, todo en la misma tabla. No hay que hacer 3 tablas para calcular estas medidas, todo se va a buscar en la misma tabla. ¿Ok? Entonces, hay cosas que vamos a ver que no están en la clase que yo le mandé, precisamente porque lo que me interesaba y le dije a ustedes es que apréndase cada partecita de la fórmula. Y le dije aún más, si usted se aprende cada partecita de la fórmula y lee bien los pasos que están ahí, entonces usted va a darse cuenta que puede hasta arriesgarse y poner a calcularla. Y lo va a calcular bien, porque ahí está paso por paso para que usted calcule estas medidas. Vuelvo y repito lo que le decía la semana pasada. Ustedes no pueden calcular ninguna medida sin antes poner la fórmula, porque la fórmula es la que dice lo que usted tiene que hacer. También otra cosa que quiero que noten en estas medidas es lo siguiente. Mire, hay estudiantes que no entienden que ahora lo que estamos llenando son fórmulas. ¿Por qué no entienden esto? Porque se quedan en el Antiguo Testamento, o sea, se quedan en la clase anterior. Se quedan en la clase anterior y creen que lo que están llenando es el cuadro. Y ahora no se llena el cuadro. Tenga pendiente y presente que ahora lo que se llena es la tabla. La tabla. ¿Qué es lo que sucede? Que da la impresión de que lo que se está llenando es el cuadro, porque el cuadro se utiliza para llenar la fórmula. Entonces, todo lo que se necesite en la fórmula que no esté en el cuadro, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Entonces, eso es lo que se da la impresión que usted está llenando un cuadro. Y yo he tenido la mala experiencia de estudiantes que efectivamente llenan el cuadro, pero entonces, después que llenan el cuadro, no encuentran qué hacer y no calculan las medidas, porque no se fueron por la lógica de poner las medidas e ir llenando el cuadro, pero buscando lo que necesita para satisfacer la fórmula. Entonces llenan el cuadro ¡fua! Y después se quedan ahí ahora, porque lo que hicieron fue que memorizaron las partes que van en el cuadro, pero en ningún momento lo hicieron con la lógica de que eso que usted va a ver en el cuadro es porque la fórmula lo necesita para poder usted llenarla. ¿Ve? Entonces, vamos con esa idea a trabajar en esta parte de las medidas de tendencia central.
en datos agrupados. Bien, vamos entonces a ver la primera medida, que como vimos la semana pasada, que estudiamos media aritmética. Vamos a estudiar la media aritmética, ponga mucha atención y apréndasela de una vez. De una vez. Recuérdese que este tema de hoy tiene valor de 12 puntos más unos 14 puntos de 2 prácticas que faltan, y de esos 14 puntos hay como 10 que son de estas medidas. Bien, aquí ya está entrando la parte teórica de la media aritmética. Mire la fórmula de la media aritmética. Observe que esta fórmula de la media aritmética solo tiene de diferencia la FI. En datos simples, la media aritmética era esto, vean. Sumatoria de XI entre N. Pero en datos simples, la XI está dada. Los valores de la variable están directos. En la tabla de datos agrupados, le salió en el examen y muchos lo hicieron mal, le decía a ustedes, el valor que representa la variable en una tabla de datos en una distribución de frecuencias es el punto medio. El punto medio, la variable se simboliza como XI y el punto medio es XI. Por lo tanto, es la representación de la variable en esta tabla de datos agrupados. La XI, el punto medio, se busca sumando los límites y dividiéndolo entre 2. Recuerde que calculamos varios puntos medios. Yo le decía a ustedes, el punto medio es el culpable de que muchos estudiantes se la materia porque no saben calcular. ¿Por qué? Vimos que muchos lo hacen directo y se olvidan de que hay que darle igual a la calculadora antes de dividir entre 2. Entonces, el punto medio, aquí ahora que lo calculamos y lo recalculamos en la primera parte de la materia, ahora vamos a usarlo. Vamos a trabajar con ese punto medio. ¿Okay? Entonces, nos dice a nosotros que la media aritmética es igual a la suma de los puntos medios multiplicados por la frecuencia. Y esa suma de los puntos medios multiplicados por la frecuencia absoluta se van a dividir entre n. ¿Qué pasa? Usted no puede sumar lo que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay que buscar los puntos medios por la frecuencia. Y después que usted tiene los puntos medios por la frecuencia, entonces es que va a sumar. Y esta media aritmética se busca de la siguiente manera, fácilmente de la siguiente manera. El primer paso es buscar los puntos medios. Y vamos a partir de que en las tablas nosotros vamos a tener solamente las clases y la frecuencia absoluta. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a partir de ese hecho, las clases y las frecuencias absolutas. Si usted tiene los puntos medios y tiene la frecuencia absoluta acumulada, pues perfecto, no hay problema, la utiliza. Pero vamos a partir de que usted no conoce ni el punto medio ni ninguna otras cosas, solamente las clases, los grupos y las frecuencias absolutas, la FI chiquita. Entonces, el primer paso es buscar los puntos medios porque usted no lo conoce. El segundo paso, ya que usted buscó los puntos medios y ya sabe quiénes son, entonces esos puntos medios usted lo va a multiplicar por cada uno de los valores de su frecuencia absoluta. En pares, X1 por F1, X2 por F3, F2, F3, X3 por F3. Cada punto medio con su respectiva frecuencia. Luego que usted tiene esos productos, entonces va a aplicar la suma y eso es lo que se llama sumatoria. ¿De quién? De XI por FI. La sumatoria de XI por FI. ¿Okay?
Entonces, después que usted tiene esa sumatoria, usted va a la fórmula y sustituye sumatoria de X por FI por el valor de la suma que usted hizo y N por el total de datos que usted tiene. Vamos a ver el ejemplo. Dice aquí, supongamos el peso en libras de un grupo de estudiantes. Míralo ahí. Supongamos el peso en libras de un grupo de estudiantes que se distribuye de la siguiente forma. Y aquí están. Mire, solamente tenemos las clases y la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a calcular e interpretar la media aritmética. Lo voy a poner un chin más chiquito. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a calcular e interpretar la media aritmética y ahí está la fórmula. Lo primero que hay que colocar es la fórmula. Ahí está la fórmula y le dice que la media aritmética es igual a la suma de X por FI entre N. Si usted observa la tabla, el primer paso que hay que dar es, según dice la teoría también, es buscar los puntos medios. ¿Y por qué es el primer paso? Porque los puntos medios, el punto medio está en la fórmula, pero no está en la tabla. Y usted necesita que ese punto medio esté en la tabla para poder calcular la media aritmética. Entonces, por eso es que nuestro primer paso, dice aquí, que debe ser buscar los puntos medios. Vamos a buscar los puntos medios. ¿Cuánto da el primero? 50. X. Da 50. ¿Cómo usted lo buscó? 45. Se suma 45 más 55 y luego dividimos entre 2. Dándole igual antes de dividir entre 2. 45 más 55 igual dividido entre 2, 50. Lo mismo. 55 más 65 igual dividido entre 2, 60. 60. Luego viene 70, 80 y 90. ¡Ey! No me bajó. 90. Entonces, esos son los puntos medios. Vuelvo y repito. 45 más 55 igual dividido entre 2. 55 más 65 igual dividido entre 2. Luego, me dice el segundo paso. Mire, el segundo paso me dice, se multiplican los puntos medios por sus respectivas frecuencias absolutas. Entonces vamos a multiplicar aquí los puntos medios por sus frecuencias absolutas. XI por FI. Primer valor, 50 por 8. 400. Segundo, 60 por 9. 540. 540. 70 por 11. 770. 70. 170. 80 por 16. 1280. Y el último, 90 por 5. 540. Ahora dice el tercer paso. Mírelo ahí, vea. Todo está escrito, mire. Se suman las multiplicaciones anteriores. Entonces vamos a sumar esto. Aplique la sumatoria, por favor. A ver. 3530. 3530. Eso es la suma de XI por FI. Me voy a la fórmula ahora y sustituyo la sumatoria de XI por FI por 3530. Y eso lo voy a dividir, según la fórmula, entre el total de datos, que en este caso son 50. Acuérdese que el total de datos es la suma de FI. La suma de la FI chiquita me da el total de datos. Son 50 datos. ¿Cuánto da la división? 70.60. 70.7.
7 no. 60. 6. 70.60. Libras. 70.60 libras. La interpretación no cambia. La media aritmética es el promedio y la variable es el peso en libras. Entonces, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Ya, ahí está calculada e interpretada la media aritmética en la tabla de datos simple. Usted puede observar que si usted se pone a leer los pasos, luego de saber lo que significa cada parte de la fórmula, usted puede calcularlo solo, ahí está todo copiado. Entonces la fórmula dice sumatoria de Xi por Fi entre N. Lógicamente, entonces lo primero que usted debe buscar es Xi en la tabla. ¿Para qué? Para multiplicarlo por Fi. Y después que lo multiplica, ¿qué tiene que hacer? Sumar. Usted no puede sumar lo que no tiene. Por eso hay que multiplicar primero. Me excusa que me está llamando la rectora. Buenas tardes. Todo bien.
Bien, excúsenme, pero imagínense, la jefa no se puede dejar, no se puede esperando, voy a coger la llamada. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, la media aritmética simplemente se busca el punto medio, si es que usted no lo tiene, ¿verdad? Se multiplican esos puntos medios por la frecuencia, dar los pasos tal y como están ahí, se suman esas multiplicaciones y usted puede ver que esa suma 3.530 se divide entre el total de datos, que es n, que es 50, y nos da 70.60. La interpretación, usted puede observar que es exactamente igual que en datos simples, la variable promedio, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Vamos a pasar a la mediana. Mire la mediana. Yo quiero que usted se detenga un ratito aquí. Usted va a tener el video, va a copiar bien, ya usted tiene esa clase copiada, solamente lo que le falta es llenarlo, aparte la parte práctica, pero déjelo ahí que usted lo va a tener y así aprende más. Yo lo que quiero es que usted aprenda, ¿ok? Así es que ponga atención. Mire, yo le decía en la clase anterior que ustedes debían dominar una serie de términos, entre ellos los 3 tablas, diferenciarla, ya usted ve la diferencia entre la tabla de datos agrupados y la tabla de datos simple, es abismal, es del cielo a la tierra. Entonces, cada partecita de esa yo se la mencioné a ustedes en la clase anterior. Sin embargo, esa partecita usted la ve y se la sabe, creo yo, porque eso viene desde la primera parte. Entonces, LI, ¿qué significa? Límite inferior. N, ¿qué significa? Total de datos. El 2, que es la mitad, una constante. El 2 significa mitad. FI grande es frecuencia absoluta acumulada. Usted sabe que sale sumando la frecuencia absoluta simple, la FI chiquita. Pero la FI menos 1, grande, FI menos 1, el término completo, no es restarle 1 a nadie. Lo que le quiere decir ahí es frecuencia absoluta acumulada anterior. El FI, cuando usted ve menos 1, siempre quiere decir anterior. Si es más 1, entonces quiere decir siguiente, ¿verdad? Entonces le dice ahí frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana. El intervalo es el que necesitábamos para formar la tabla, es el tamaño de los grupos. Ese es el intervalo, el tamaño de los grupos. Y la FI es la frecuencia absoluta simple. Todo eso usted se lo sabe. Ahora bien, atienda aquí el concepto de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Entonces, ¿cómo se busca la mediana? Igual, pero como los datos están agrupados, hay que buscar, ya los datos no están individuales como están en la tabla de datos simple. Aquí los datos están agrupados. Entonces, para buscar la mediana, hay que buscar cuál es el valor, la posición que corresponde a la mediana. Y eso se logra dividiendo n sobre 2. Cuando usted divide n sobre 2, ¿qué es lo que le da? Le da la mitad de los datos. ¿Cuánto es la mitad de los datos? Entonces, el primer paso para buscar la mediana es dividir n sobre 2. N sobre 2, eso es lógico. Entonces, observen qué pasa, que los datos ahora están en grupos, en clases, ¿verdad? En intervalos. Como esos grupos, esas clases son los que contienen las frecuencias y las frecuencias son los datos, entonces ese n sobre 2 va a estar en una clase. El valor n sobre 2 va a estar en una clase. No es cualquier clase, ni tampoco escoger la clase del medio. Al revés. Usted no puede coger la clase del medio para buscar a n sobre 2. N sobre 2 le va a decir a usted en qué clase es que está la mediana. Entonces, las partecitas que están ahí de la fórmula se le agrega de la clase donde está la mediana. Entonces, le dice a usted, LI no es cualquier límite inferior, es
el límite inferior de la clase donde está la mediana. FI, frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. El intervalo, el tamaño de la clase donde está la mediana. FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a donde está la mediana. O sea, todos los términos que están ahí están en la clase donde está la mediana, con excepción de el FI menos 1, que estará en la clase anterior, la frecuencia absoluta acumulada. Ahora bien, para facilitar el asunto, usted recordará que cuando nosotros buscamos el intervalo, dijimos que el intervalo es igual al rango dividido entre NC. Eso es la fórmula del intervalo, pero eso es cuando el intervalo no se conoce. Cuando el intervalo no se conoce. Ahora que la tabla está formada, que el intervalo se conoce, el intervalo, usted puede buscarlo, es igual al límite superior menos el límite inferior. Así se va a buscar el intervalo ahora. Ya que la clase está formada, para usted saber el tamaño de la clase, lo único que tiene que hacer es límite superior, restarle el límite inferior. Entonces, observe que todo lo que está ahí se refiere a la clase donde está la mediana. ¿Y cómo se busca esa clase donde está la mediana? Esa clase se busca aplicando 3 pasos. Primer paso, n sobre 2, que les decía que ese paso lo que me dice es cuál es el término que corresponde a la mediana, cuál es la mitad de los datos. Luego que usted tiene n sobre 2, va a acumular las frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a buscar a FI grande. Y usted sabe que FI grande sale sumando la FI chiquita. Y con estos 2 pasos, entonces usted va a dar el tercer paso, que es buscar la clase donde está la mediana. ¿Cómo así? Bueno, usted va a coger el valor de n sobre 2. En este caso, por ejemplo, n es 50 entre 2,25. Usted va a coger ese 25 y lo va a buscar en la clase acumulada. Perdón, la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada en la FI grande. Si el 25 está, usted lo toma. Pero si no está, entonces usted va a tomar el inmediatamente superior al 25. En términos generales, usted va a buscar en la tabla, en FI grande, el valor de n sobre 2. Si está, lo toma, pero si no está, usted no toma el más cercano, sino el inmediatamente superior a n sobre 2. Y ahí, en esa frecuencia acumulada, usted va a seleccionar esa clase, y esa clase será la clase donde está la mediana. Y con esa clase, usted va a llenar la fórmula. Con esa clase, usted va a llenar la fórmula. Vamos a verlo en ejemplo. Ponga mucha atención para que pueda aprendérselo. El ejemplo está dado con los mismos datos que se refieren a el peso de un grupo de estudiantes, el peso en libras de un grupo de estudiantes. El primer paso, ya usted ve que es, bueno, el primer paso es colocar la fórmula. Ya usted ve que la fórmula está ahí. Siempre la fórmula es lo primero, es lo que usted va a llenar. Entonces, vamos a ver. Nos dice el primer paso que debemos de dividir n sobre 2. Vamos entonces a dividir n sobre 2. N sobre 2 es 50 entre 2. 50 entre 2. Igual a 25. El segundo paso dice que es buscar las frecuencias acumuladas. Entonces, recuerde que las frecuencias acumuladas salen sumando las frecuencias absolutas simples. Entonces, FI grande va a ser igual. El primer valor pasa igual, 8. Eso viene de la clase anterior. 8 más 9. 17.
más 11 17. 28, más 16, 44, más 6, 4, 50. 5. 50. Entonces, ahí tenemos el segundo paso. El tercer paso es buscar la clase donde está la mediana. ¿Cómo se busca esa clase? Acuérdense que la clase simboliza como NC, ¿verdad? La clase donde está la mediana es igual a donde n minúscula, n sobre 2 es igual o inmediatamente superior al valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 25 yo lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en la F grande. Si está, yo voy a tomar ese 25. Pero si no está, voy a tomar el inmediatamente superior. El 25 no está. ¿Cuál le sigue al 25? 28. El 28. Observe entonces, miren, yo tomo el 28 y aquí en el 28, ahí del 65 al 75 es la clase donde está la mediana. Del 65 al 75 es la clase donde está la mediana. Entonces, esta mediana quiere decir que el valor de ella es entre 65 y 75. Usted tiene que pensar, si me da menos de 65, está mal. Si me da más de 75, está mal. Tiene que ser un valor entre los dos. Y en esa línea de esa clase es que usted va a llenar esa fórmula que está ahí. Vamos a llenarla. Y para llenarla, mire, con lógica, con limpieza, es usted tomar término por término y sustituirlo. Por eso es que le decía que hay que aprenderse cada uno de los términos que acompañan la fórmula. Si usted no se lo sabe, debe de aprendérselo. Vamos a llenarla lógicamente. El primer valor es ME, o sea, en la fórmula, ME. Voy a bajarlo un chisme para no pegar eso tanto. ME. Entonces, límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 65. Muy bien, 65. ¿Qué sigue? Signo de más. ¿Qué sigue? Paréntesis. Y en el paréntesis, luego dice n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? 25. Mírelo ahí. Está calculado. Mírelo ahí. Y ahora voy a decir menos, dice la fórmula. FI menos 1. Frecuencia 17. absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. La frecuencia 17. acumulada, perfectamente. 17. La frecuencia acumulada es 28 de la clase, pero el anterior. Entonces, como el anterior, no hay que restarle 1 a nadie, sino que es el 17. Entonces, ahí yo voy a poner 17. Eso yo lo voy a multiplicar por el intervalo. El intervalo es el tamaño de la clase. Del 65 al 75, ¿cuántos hay? 10. 10. Y esto, entonces, el paréntesis, yo lo voy a dividir entre FI pequeña. 50. No, FI chiquita. No tiene que ser 11. 11. 11. 11. Mire. FI chiquita, mire lo que dice ahí, vea. Es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. Todo está escrito. No me adivinen, y le acabo de decir, la fórmula se va a llenar con los datos que me da esa línea. Y N no es FI, el 50 no es FI, N es 50. El total de FI es 50, es N. Pero no me venga a decir que FI es 50, porque eso me pone grave pensar eso, que usted no se sabe eso. Que N todavía usted no lo domina. Bien, entonces ahí ya está llena mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? Desarrollarla ahora.
en el mismo orden en que está ahí. ME es igual. Límite inferior, 65. Más. Abro el paréntesis. La suma va a llegar siempre hasta lo último. La suma es lo último que se hace. Por eso ese límite inferior que está sumando, usted no puede sumarlo hasta que no resuelva la parte de la derecha. Y siempre va a ser así. Tiene que resolver la parte de la derecha. Y cuando usted tiene una parte, lo primero que se resuelve en esa parte es el paréntesis. Entonces, el primer valor que voy a buscar es 25 menos 17, que me da 8. 8. Eso lo voy a multiplicar por 10. Y esto lo voy a dividir entre 11. Y mire, ese término se busca de un solo tiro. No puede dividir 8 entre 11, dejarlo ahí y dar un paso más para multiplicarlo por 10. La multiplicación y la división se buscan al mismo tiempo. Es decir, usted puede hacer como usted quiera, pero un mismo tiempo. Para sumar al 65, usted va a decir 8 entre 11 por 10, puede decir 8 por 10 entre 11. 10 por 8 entre 11, 10 entre 11 por 8, como usted quiera hacerlo, pero siempre en un solo paso, 8 entre 11 por 10, ¿cuánto da? 7.27. 7.27. Y ahora observe que ya puedo realizar la suma. 7.27. Entonces, le sumo el 65 y me va a dar 72.27 libras. 72.27 libras. Mire qué fácil, ¿eh? Ahora, la interpretación se hace igual que en dato simple, que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Y ahí está. Ahí está. Así se busca, así se interpreta la mediana. Voy a hacer un repasito rápido hacia arriba. Miren, tenemos primero la fórmula. La mediana es el medio. Lo primero que hay que hacer es localizar cuánto es el medio. Y eso se hace dividiendo el total de datos entre 2. N entre 2. El 2 es el medio. 50 entre 2, 25. Ahí tengo el 25. Luego, por lógica, observe que en la fórmula está FI grande, en el cuadro no está, entonces lo buscamos. Si usted quiere, puede buscarlo desde el principio. O sea, dar el primer paso buscando la frecuencia acumulada. Usted puede decir, bueno, la frecuencia acumulada no está en el cuadro, lo voy a buscar. Y buscarla y hacerlo al revés. Entonces, desde que usted tenga N sobre 2, el valor de N sobre 2, usted lo va a buscar en esa frecuencia acumulada. El 25 se busca, no está, tomo el inmediatamente superior, que es el 28, y ahí tengo la línea donde voy a llenar la fórmula. Y la fórmula entonces quedó llena de la siguiente manera. Límite inferior, 65. N sobre 2, 25. Menos 17, que es el FI menos 1, el valor que está encima del 28. 17. Y aquí tenemos que FI es pequeño, es 11 y el intervalo es 10. Ahí está. Luego pasamos a desarrollar la fórmula. Observe que el 65 usted lo va a bajar hasta que termine de tener el término del lado de la derecha. Entonces primero se busca el paréntesis,
la resta, 25 menos 17, 8, y deja el 10 y deja el 11, tranquilo. Después entonces ya usted va a tener el 65 sumando 8 entre 11 por 10 en un solo paso. 11 entre 8, 8 entre 11 por 10 o 10 por 8 entre 11, como usted quiera hacerlo, en un solo paso. Y ahí usted lo suma y ahí tiene la media. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Qué bueno. Quiere decir que lo entendieron o no entendieron nada. Voy a coger que sí, que lo entendieron. Vamos entonces a la moda. Aquí está la fórmula de la moda. Vamos a recordar un poquito de qué trata la moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Decíamos, es el valor de mayor frecuencia. ¿Ah? La moda es el valor de mayor frecuencia absoluta. Entonces, acuérdese siempre que en esta tabla los datos no están individual, están por grupos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es buscar en qué grupo, o sea, en qué clase es que hay mayor frecuencia. Entonces, en la clase donde hay mayor frecuencia absoluta, la FI pequeña, esa es la clase donde se le va a adjudicar la moda, porque es la clase que tiene más repeticiones. Ahora no es que usted vea que se repiten frecuencias aquí, sino es la frecuencia mayor la que indica que en esa clase fue donde más datos se repitieron. Entonces, ahora vamos a buscar la moda en la tabla de datos agrupados, buscando la frecuencia absoluta simple mayor. Y obsérveme la fórmula. Obsérveme la fórmula. Esa fórmula, todas las F que tiene son las F minúsculas. Son minúsculas. Donde está la FI sola, está 3 veces la FI sola. Está primero arriba, luego está abajo 2 veces. Donde quiera que está la FI sola, eso se refiere a la frecuencia absoluta simple mayor. Frecuencia absoluta simple mayor. Ya usted sabe que cuando usted ve que dice FI menos 1 es el anterior. Entonces, el FI menos 1 es la frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. ¿Ok? Pero también aquí está FI más 1. Entonces, FI más 1 es la frecuencia absoluta simple siguiente a la mayor. Entonces, ahí está eso escrito. Le dice FI es igual a la frecuencia absoluta simple mayor. FI menos 1, frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. FI más 1, frecuencia absoluta simple siguiente a la mayor. El límite inferior que está ahí no es cualquier límite tampoco, es el límite inferior de la clase donde está la frecuencia absoluta simple mayor. Y el intervalo, el tamaño de la clase donde está la frecuencia absoluta simple mayor. Pasos para buscar la moda. Un solo paso. Un solo paso. Localizar en la tabla la frecuencia absoluta simple mayor y a partir de ella llenar la fórmula. Vamos a ver cómo se hace el mismo ejemplo que hemos estado trabajando. Ahí está, voy a ponerlo un poquito más chiquito para que se vea. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Vamos entonces a localizar en esa tabla la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple mayor ahí? 16, maestro. Mire. 16. El 16, profe. El 16. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, de ese 16, es que vamos a llenar la fórmula.
Pero ven acá. Bien. Entonces, vamos a llenar la fórmula. Moda es igual. Límite inferior de la frecuencia absoluta simple mayor de esa clase. 75. 75. Ahora, nos dice, 75. mire, ahora la moda tiene que ser un valor entre el 75 y el 85. Ahorita le decía que la mediana tenía que ser un valor entre el 65 y el 75. Y recuerde que nos dio 72.27. Ese valor está entre en esa clase. Ahora nos dice que la moda debe ser un valor entre el 75 y el 85. Vamos a ver. Abro el paréntesis. Frecuencia absoluta simple mayor va a estar 3 veces, ¿ok? Primera vez, 16. Siempre restando menos el anterior al 16, el 11. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Intervalo 10. Y ahora vamos a dividir entre vamos a dividir me pasé y sigue, ok, entre, abro el paréntesis, 16, otra vez FI mayor menos el anterior. Esos dos términos son iguales, ok, siempre son iguales. Y ahora viene el signo de más. No se confunda. El signo de más va en el medio de los dos paréntesis. Pero dentro de los paréntesis siempre es restante. Frecuencia mayor, otra vez el 16. Pero ahora le vamos a restar el que le sigue, que es el 6. Entonces, quiero que observe bien esto porque en ese último término es donde más estudiantes lo hacen mal. Porque como está más 1, lo suman. Solamente se suma en el medio de los dos paréntesis. ¿Me ve? Después, los 3 términos son restando. Los 2 primeros, el de arriba y el primero de abajo, la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Frecuencia mayor menos frecuencia anterior. Y en el último término, el de abajo, frecuencia mayor menos la frecuencia siguiente. Aquí vamos a proceder igual como lo hicimos en la mediana. Vamos a llevar ese término al término de la mediana donde nos quede una división y una multiplicación para realizarla en un solo paso. Y eso se hace solo, porque usted sabe que el 75 se queda porque está sumando y me tengo que centralizar en el paréntesis. Más, abro mi paréntesis y busco el primer término. 16 menos 11, 5. Multiplicado por 10 y voy a buscar lo que está debajo, que ya sabemos que el primero es 5 también. 5 y le vamos a sumar 10. 10. 16 menos 6, 10. Y ahí está. Ahí está. Entonces, aquí vamos a tener que la moda es igual a 75 y ya aquí voy a tener el término que busco, que es igual a dejo el 5 igual, el 10 y ahora hago la suma de abajo que me da 15. 15. Y ahí voy a hacer
como la mediana, un solo paso. La moda es igual a 75 más 5 entre 15 por 10 o 50 entre 15, 5 por 10 entre 15. Vamos a 3.33. 3.33. Que sumado al 75 me va a dar 78.33 libras. Mire, 78.33 está entre el 75 y el 85. Eso hay que tenerlo en cuenta, fijarse bien. Ahora vamos a interpretar la moda. Igual que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Ahí está. Vuelvo y repito, para buscar la moda, es la fórmula de la moda, cualquiera que la ve se asusta. Dice, uy, ¿cómo la voy a dar? Es la más fácil. La moda no sale de la FI pequeña. Entonces, el primer paso es localizar la FI pequeña mayor y ya a partir de ahí usted va a coger el límite inferior y siempre va a restar 2 veces el de arriba y después el que le sigue a la frecuencia mayor. Si usted se sabe la interpretación, ya aquí está igual que en datos simples. Por eso decía, apréndase las interpretaciones para que ya se sepa eso, porque no importa la tabla, las interpretaciones siempre van a ser las mismas, siempre son iguales. Si hay alguna pregunta, vamos a ver, hágala ahora. Si no, vamos a pasar a ver otro ejemplo. Ay, no hay pregunta, qué bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a ver el ejemplo. Un ejercicio. Mire, dice aquí, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados. ¿Verdad? En la tabla de los estudiantes investigados. Tiene que decir calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados, pero no es en el peso. En el peso. La moda en el peso. En el peso, en la tabla del peso. En la tabla del peso. En la tabla del peso de los estudiantes investigadores. Así. Mire, ahí está la tabla. Ya usted puede observar que le puse 3 columnas, porque ya sabemos que se necesitan 3 columnas para buscar las medidas. Entonces, ahí es donde yo le decía que no empiece usted a llenar eso, a llenar esas columnas que están ahí. Tiene que llenarla con la lógica de las fórmulas para que no se vaya a equivocar, porque hay estudiantes que de una vez dicen XI por FI, FI grande. Ya usted sabe, ya memorizaron que eso es lo que vaya arriba. Y lo buscan, entonces después no saben qué van a hacer abajo. Y ahí se tranca el juego. ¿Por qué? Porque memorizaron lo que se buscaba en el cuadro, pero en ningún momento pensaron en la lógica de que eso es para llenar la fórmula y que eso se buscó porque la fórmula lo necesitaban para ser llenada. Entonces ponemos la fórmula y aquí podemos observar que lo primero que debemos buscar es el punto medio. Vamos a buscar los puntos medios. Primer punto medio, ¿cuánto es? 114.50. Muy bien. Segundo. 133.50. Para los que no se acuerdan, 143 más 162 igual dividido entre 2.
152.5. 50, maestra. 50. 171.50. 190.50. Buscar los puntos medios no es de esta clase, ¿eh? Eso se dio hace rato y se han buscado muchísimo para que ahora usted me digan que no sabe buscar eso. 209.50. Y el último, luego 228.50. dice la fórmula ahora, multiplique XI por FI. Primer valor, 114.50 por 9. $1,030. 1030.50. Segundo valor, 133.50 por 12. 1,602. 1.602. 1.602. 152.50 por 4. 1,156.50. 1000. No. 156. No, No. 610. A mí me A mí me da 610. 610. Usted está sumando. Usted le está sumando el 610 me da a 4. mí. 502. Mire, la que dijo 156, usted lo está sumando el 4, no es sumando, es multiplicando. 152.50 por 4, no más 4. 171.50 por 3. 514.50. 514.5. 514. 190.50 por 4. 762. 762. 62. Sí. 209.50 por 5. 628.50. ¿Lo repite? 628.50. Así. Sí. Y el último, 228.50. 28.50. Ahora dice la fórmula, súmelo. Aplíquele la sumatoria. $5,376. Acuérdense que la fórmula es la que le va diciendo lo que hay que hacer. Se busca XI, el punto medio, porque está en la fórmula y no está en la tabla. Luego multiplicamos XI por FI porque está en la fórmula y lo necesitamos porque no lo tenemos en la tabla. Por eso es que se va llenando la tabla, pero es buscando lo que se necesita para llenar la fórmula. Por eso le decía, no memorice que se pone ahí arriba para llenarlo sin lógica, ¿verdad? Sin saber para qué. Entonces, ahora vamos a sustituir 5,376. Lo vamos a dividir entre el total de datos, que son 36. ¿Y cuánto da? 149.33. Libras. Aquí también trata del peso, pero ahora sabemos que son de los estudiantes investigados. Entonces, mire, todo lo que se hizo en la tabla fue para llenar la fórmula de la media aritmética. ¿Okay? Dice entonces que el peso promedio de los estudiantes
investigados es 149.33 libras. Ahí está. Ahora vamos a buscar la mediana. La mediana. Para buscar la mediana, y usted vea el cuadro ahí mismo, yo voy a borrar la media aritmética que está ahí y voy a subir la mediana para que me ocupe el espacio de arriba. Aquí está. La mediana. Ahí está la fórmula. Vamos ahora a dar los pasos para buscar la mediana. Primer paso, n dividir n sobre 2. Eso es igual a 36 entre 2 igual 18. a 18. 18. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas acumuladas, FI grande. Sale sumando la FI chiquita. Primer valor, 9. Segundo valor, 21. 21. 21. 9 más 12, 21. 25, 28, 28, 32. 35 y 32. 36. Ahora voy a buscar la clase donde está la mediana, que es buscar el 18 en la frecuencia acumulada. Si está, lo tomo. Si no está, voy a tomar el inmediatamente superior. El inmediatamente superior es el 21. 21. 21. Y aquí en esta clase del 21 es donde está la mediana. Mire bien, mire dónde cae la mediana. No vaya usted a cometer el error de decir, bueno, como es la mediana, debe estar en la clase que está en el medio y seleccionar esa clase que está ahí. Ah, esa es la que está en el medio, ¿verdad? No es en la mitad de la clase, ¿eh? Es en la mitad de los datos. ¿Eh? Por eso es que hay que dar los pasos. No es donde usted quiera que está, ni imaginarse que es la mitad de la clase. Y eso se lo aclaro porque en el primer ejercicio que hicimos, si usted se puede estudiar y se fija bien, mire, cayó en la clase del medio. En la clase del medio. Pero ahora viene este ejercicio y le dice, no es en la clase del medio, es donde esté la mitad de los datos. En este ejercicio, la mitad de los datos es 18, por lo tanto, el 18 cae entre el 24 y el 43. Y en esa clase es donde yo voy a sustituir y voy a llenar la fórmula de la mediana. La mediana va a ser igual, llenando la fórmula, límite inferior, 124. En la línea siempre, ¿eh? Abro el paréntesis y digo ahora n sobre 2, 18. Menos el anterior al 21, 9. Frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿verdad? El intervalo, ¿cuánto es el intervalo ahora? 19. 19 y voy a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, que es 12. 12. Muy bien. Entre 12. Y ahí ya está llena la fórmula. Vamos a desarrollarla. Mediana es igual 124. Ya dijimos que usted lo va a dejar siempre que hay suma en estadística y donde quiera. Usted va a dejar eso hasta que termine con el término de la derecha. Y busco de una vez en el paréntesis 18 menos 9, 9. Eso se va a multiplicar por 19 y se va a dividir entre 12. Y ya tengo un solo término del lado derecho. Por lo tanto, me corresponde buscarlo en un solo paso y sumárselo al 124. ¿Cuánto da? 0.75. No, 14.25. Ah, ok. Sí, 14.25. Sí, 14.25. 9 entre 12 por 19. 9 por 19 entre 12. Como usted quiera, un solo paso. Mucho cuidadito.
Entonces, sumado me va a dar 138.25 libras. Interpretación. Que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Mire qué fácil es buscar la mediana. ¿Okay? Vamos a buscar ahora la moda. ¿Okay? La moda. Voy a borrar desde aquí para subir la moda. Y entonces buscar la moda en la misma tabla. Para buscar la moda, usted sabe que hay un solo paso y ese paso es buscar la frecuencia absoluta simple mayor. El 12. Mire, ahora la moda y la mediana cayeron en la misma clase. Ahorita fue la mediana y la media aritmética que cayeron en la misma clase, pero ahora la moda y la mediana están en la misma clase. La media aritmética cayó en la clase de abajo. Ahora, mire, voy a seleccionar el 12, ¿verdad? Y con el 12 yo voy a llenar la fórmula. La moda es igual. Límite inferior del 12, 124. Más, abro el paréntesis, primer FI, 12, ya usted sabe que ese 12 va a estar 3 veces, menos el anterior al 12, 9. Con un intervalo de 19. Y voy a dividir ahora entre abro el paréntesis y vengo con mi 12 otra vez. 12 menos 9. Esos dos términos siempre serán iguales. Y le voy a sumar el 12 otra vez, pero restándole ahora el de abajo que es el 4. El 4. Cerramos el paréntesis. Ahora vamos a buscar la moda igual, 124 se queda, me voy a la suma y voy al paréntesis, 12 menos 9, 3. 19. Y abajo voy a tener ahora del 3, el 3 otra vez, más 12 menos 4, 8. 8. Seguimos buscando aquí porque nos falta completar el término. 124 más. Ahora se queda el 3, se queda el 19 y hago la resta de abajo, la suma de abajo, que dice que me da 11. Y ya tengo un solo término del lado izquierdo que lo voy a realizar de un solo paso. Voy a tener 3 entre 11 por 19 y le voy a sumar el 124. 5.18. 5.18 más 124, 129.18 libras. Y la interpretación que
el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.28 a 29. Está malo ahí. 0.18 libras. No, es 29. Fui yo que lo puse mal aquí. Eso iba yo a decir. Yo Sí, dije, ella estoy poniendo mal, me dio 129 a mí. 129. Bien, entonces fíjese, eso no está en la plataforma, eso es para que usted ponga atención a la clase y viera las explicaciones. Ahora a usted le corresponde cuando le llegue el video, antes de llegar el video, estudiar la mediana, la moda, la media aritmética en datos agrupados, las partecitas de la fórmula y los pasos, para que después entonces, cuando usted vea el video y copie, se le quede ya y no tenga más problemas. Para que se examine, igual que la pasada clase, aquí hay dos ejercicios. Un primer ejercicio que es la edad de los estudiantes investigados. Esa tabla nosotros ya la trabajamos, la hicimos. Recuerde, fue uno de los 3 ejercicios que yo le envié cuando se lo dejé de tarea para hacer la distribución de frecuencia, que fue con la edad. Observe, en esa tabla hay 2 9, pero no es, y hay 2 3. No son moda eso, porque el 9 es más chiquito que el 11. La moda ahí está en el 11, que es donde está la frecuencia mayor, ¿ok? En el 11. Y está el otro ejercicio que también se hizo, esa tabla también se realizó en los 3 ejercicios que le mandé, que es el tamaño en centímetros de peces capturados en una presa. Entonces, aquí también usted puede observar que el 6 se repite, el 5, pero el más alto es el 8. Entonces, la moda va a estar ahí donde está el 8. Mire ahora donde cae la moda, donde está el 8 abajo. Entonces, usted simplemente da los pasos y donde le caiga, ahí toma la clase para buscar la mediana y buscar la moda. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Mire, le voy a dar una idea de otros grupos que están haciendo. Como ya yo le dije la importancia de estas medidas, usted recuerda que yo dejé 2 ejercicios la semana pasada, que lo vimos hoy, y hoy también dejo 2 ejercicios más para que usted lo haga. Pero recuerde que le dije, primero estudie y después examínese con ellos. Ya la semana pasada nosotros dijimos que esa clase valía 6 puntos, sin contar lo que tiene, el valor que tienen en la práctica. Que junto con esto ahora, este vale 12, son 18. ¿Ya? En la próxima clase nosotros vamos a ver las medidas de localización, que ahora mismo la voy a habilitar para que usted la tenga, pero no la copie hasta que usted no haga esos ejercicios que están ahí para que no entre en confusión. Lo también es teoría lo que dejo ahí, pero mire, lo raro es que yo ahora no le voy a mandar a usted a estudiar las medidas de localización. Yo le voy a mandar a usted a estudiar para la próxima semana la mediana con sus interpretaciones en dato simple y en dato agrupado. Sucede que la mediana es una medida de localización, como también le hemos visto que es una medida de tendencia central, pero también es una medida de localización porque localiza el centro. Entonces, si usted se sabe la mediana para la próxima clase, quiere decir que ya usted se sabe la próxima clase en un 75%. En un 70%. Es decir, que ya prácticamente nada más hay una sola cosa que usted no se va a saber de la mediana.
pero de las medidas de localización. La mediana en datos agrupados, en el 100% se calcula igual que los cuartiles, deciles y percentiles, que son las medidas de tendencias de localización en datos agrupados. Se calculan igualito. Las fórmulas son casi igualitas, usted la va a ver. Y en datos simples, la mediana se busca un punto medio cuando n es par, pues también las medidas de localización hay un caso en que también se buscan como el punto medio. Y después el otro caso es lo único nuevo que nosotros vamos a ver, que es la segunda parte para calcular las medidas de localización en datos simples. Entonces, repito, para la próxima semana estudiar la mediana en datos simples y en datos agrupados, apréndasela que sin duda. Y claro está, lo que le iba a decir es que han tirado por el grupo otros grupos que han hecho su videoconferencia ellos, se han citado, donde compañeros que dominan bien el tema, hubo uno fue que preguntó en un grupo, ¿quién me explica? ¿Quién me explica? Y a uno le respondió, no te apures, tírame privado. Entonces dijeron los otros, no, pero vamos a explicarnos todo. Entonces hicieron un grupo, pusieron su hora de videoconferencia y por ahí ellos están discutiendo los ejercicios porque ya estamos en la recta final y todo depende de pasar o no en estas clases. Entonces ellos lo que hicieron fue que ahora tienen un grupo donde discutieron los dos ejercicios, inclusive se inventaron otros en datos simples, y ahora estos ejercicios en datos agrupados también lo discutieron. Y la clase ellos tienen un tema más adelantado de ustedes, el tema de las medidas de localización, que también ya la dieron esta semana, ya vi en el grupo que hoy se pusieron de acuerdo para también explicárselo y estudiarlo. Pero primero exigen que estudien primero para que puedan entender lo que se hizo o que vean el video y cosas para entonces yo explicarles los ejercicios que están ahí. Así es que le dejo la idea a ustedes también para que hagan su grupo y se pongan a hacer su videoconferencia y los que son más despiertos que expliquen. Diga, Risel. Maestro, yo tengo una inquietud sobre el primer parcial, que yo vi que usted me puso 10 de 25, pero yo no sé en qué yo fallé. El primer tema, dígame. Siga. El primer tema y el segundo, yo lo hice bien y también la tabla. No sé si usted podría revisar de nuevo para que vea si es que yo estoy mal. Miren, lamentablemente son muchos exámenes y yo lo que le digo es que si usted no sabe en qué falló, es un problema grande porque entonces usted no se sabe la materia. No, yo digo así, maestro, porque yo lo hice bien. Déjeme decirle. Si usted saca un día de 25 y no lo hace bien, y saca, es porque no se lo sabe. Si usted no sabe en qué falló, eso es lógico. Entonces, claro. déjeme dejar la grabación, espérese, para que el video no se me haga pesado. No se preocupe, quédese ahí, espérese. Pero venga acá. Detener la grabación, exactamente.